Francia cuando va a Londres, etc. Y Catalina siempre le responde con protección diplomática. Eso es lo importante. Ahora, los ratos divertidos, de eso no hablemos. En enero 5 de 78 hay una carta de Andreas Peter Bernstorff que dice, escribe a San Petersburgo, a la corte de San Petersburgo, contando que ha conocido a Miranda, hace un elogio de él y dice: yo lo creo muy interesado en la Revolución de América. ¿Por qué? Porque Catalina también quería saber si era verdad lo que Miranda le decía. Entonces los diplomáticos rusos recibían instrucciones: hable con Miranda a ver qué es, o es que está sacando dinero, o qué es. Y sí, efectivamente, está muy interesado en la Revolución de América. Hay otra carta interesante, el 12 de febrero del 88, el barón Krupner dice que Miranda ha señalado abusos y el mal estado de los prisioneros en las cárceles danesas, en Dinamarca, y ha conseguido que el príncipe real regente inicie las mejoras de condiciones en las cárceles. Esto es verdad. Miranda el ministro danés le pregunta qué le ha parecido la cárcel, porque como él llegaba y visitaba cárceles, manicomios y todo eso, Miranda le dijo: me parece un infierno, ustedes son crueles, ustedes no han entendido que las cárceles no son para castigar, son para reformar a la gente. Y entonces el ministro, por supuesto, se fue corriendo donde el príncipe regente y le dijo: mira lo que dice este venezolano loco. Y el príncipe regente dijo: pues tiene razón, hay que reformar las cárceles. Y además le escribieron una nota a Miranda diciendo que sí, tenía razón y que iban a reformar las cárceles. Todavía estamos esperando que algún gobierno latinoamericano haga lo mismo. Pero está muy de moda ser mirandino, pero hacer esto sería un poquito más mirandino, ¿no? Luego comienza un periodo de muchas negociaciones muy pantanosas con el ministro Pitt, porque un día están bien y otro día están mal, porque Inglaterra un día dice que hay que declararle la guerra a España y al día siguiente dice que no, que hay que declarársela a Francia. Siempre estaban en esos vaivenes. Voy a ahorrar todo eso. El ministro Pitt era un hombre que tenía una gran simpatía por Miranda, pero por razones diplomáticas y como buen británico, un día no lo atendía y otro día sí. Entonces Miranda se impacientaba y un día estaba enojadísimo con Pitt y el otro día estaban muy contentos el uno con el otro. En este periodo de Miranda, la Revolución Francesa de 1792 al 97 culmina la formación política. Su compromiso con la Revolución Francesa tiene una historia muy clara, y es que cuando estalla la Revolución Francesa, Miranda no se siente muy atraído por esta enorme cantidad de partidos y fuerzas y sectas y corrientes, pero le entusiasma esto de que va a haber un cambio. Lo invitan a participar en el partido de la Gironda. Los girondinos eran el partido de los comerciantes y tenía dos corrientes: la de los grandes comerciantes, muy hábiles, muy inteligentes, muy audaces, muy revolucionarios, pero bastante reaccionarios, conservadores, ¿no? Y muy neoliberales, en el sentido de que los negocios estaban primero. La revolución era para hacer negocio. Y los pequeños comerciantes, dentro de los cuales se contaban con los coloniales, los que no eran franceses sino de las colonias, esos pequeños comerciantes pensaban en la abolición de la esclavitud, en liberalizar la vida del planeta para que fuera mucho más fácil la comunicación entre los pueblos. Entonces eran mucho más progresistas. Miranda participa en esa corriente, mientras que Danton y Dumouriez
que va a ser su jefe militar, participan en la otra. Entonces, cuando a él le preguntan, cuando él le dice, bueno, entonces usted va a trabajar por la Revolución Francesa, y comienzan las discusiones sobre si se va a derrocar al rey o si se va a establecer la república o no, Miranda comienza a vacilar porque a él le parece que eso no es lo más importante. Le parece que lo más importante es cambiar las condiciones sociales. Él hubiera aceptado una monarquía constitucional, pero cambiando las condiciones sociales, el fin de los privilegios. Pero al final se decide por la república. Mientras que Dumouriez, el que va a ser su jefe militar, es amigo personal de Luis XVI y es, por supuesto, partidario de que continúe la monarquía bajo forma de monarquía constitucional. Así que toda esa historia de los girondinos es muy importante conocerla en detalle para quien quiera estudiar la vida de Miranda, porque ahí se definen muchas cosas. También su compromiso con los derechos humanos. Derechos humanos aquí significa humanos, no solamente del hombre. Yo deliberadamente no pongo del hombre porque durante 3 años, desde el 89 hasta el 92, se discutieron cientos de proyectos de declaración de derechos del hombre en la convención. Hubo un proyecto de declaración de los derechos de la mujer, y a la mujer que lo presentó la guillotinaron por presentar ese proyecto. Miranda le escribe una carta al convencionista Pétion y le dice: ¿qué clase de revolución es esta que no le da los mismos derechos al hombre y a la mujer? Y con esa sola pregunta, pues, hizo que se modificaran varias de las propuestas de los girondinos en la convención. Pero es el único. Y durante todos los años siguientes, esto en el 92, durante todos los años siguientes y decenios siguientes en América Latina no se habló de los derechos de la mujer. Así que Miranda es un precursor de verdad. Y su compromiso con el proyecto americano, porque cuando a él le dicen que tiene que jurar lealtad a la Revolución Francesa, dice: yo juro lealtad al ejército de la Revolución Francesa, siempre y cuando no atente contra el proyecto de independencia de Hispanoamérica. Yo entro a servir la Revolución Francesa para servir a mi patria, que es Hispanoamérica. Y lo pone por escrito. Y finalmente la evolución de su experiencia militar. Aquí está el nombre de Miranda en el Arco de Triunfo. Bueno, participa con el grado de mariscal de campo de los ejércitos franceses y participa en las campañas del norte, en Bélgica, bajo el mando de Dumouriez. Como seguramente muchos de ustedes saben, Dumouriez termina traicionando y pasándose del lado de los austríacos. Incluso en las batallas engaña a Miranda varias veces y lo obliga a permanecer en el banquillo, como Muriño obliga a Casillas a permanecer en el banquillo para que no pueda hacer nada. Sin embargo, Miranda logra, Miranda logra participar con gran lucirse aquí en Valmy, que es una batalla muy particular, es un duelo de cañones, en donde participa muy poco la infantería. Miranda dirige 3 divisiones, pero lo interesante es que es la primera vez en la historia de Europa en que un ejército de civiles sin entrenamiento militar derrota a un ejército de línea y nada menos que el ejército austríaco. Se prueba en el campo de batalla que un ejército republicano puede vencer a un ejército monárquico.
este significado político tiene. Entonces Valmy es un símbolo muy grande para los revolucionarios franceses y para los revolucionarios, para los republicanos del mundo, ¿no? Después vienen una serie de maniobras. Yo había anotado esto para contar que, como ya Dumouriez estaba planeando volverse austríaco, pasarse del lado de los austríacos, manda a Miranda a París a hacer cualquier cosa para distraerlo y que no participe en las batallas que vienen, que son decisivas. Sin embargo, Miranda alcanza a participar esta es la situación en noviembre de 1792 en Bélgica. Aquí tenemos el nombre de Miranda al lado de la división de Dumouriez, en posición pues muy importante, ¿no? Y aquí en la campaña para la toma de Maastricht también varios de los planos fueron dibujados por Miranda, no estos que estoy mostrando. Muestro estos porque es más fácil para discutir las posiciones. Bueno, en esta batalla de Neerwinden, aquí está el despliegue de las fuerzas de Miranda, que es muy amplio y es muy interesante porque Miranda después dirá que Dumouriez lo puso ahí para anularlo, porque el frente de batalla en realidad estaba en otra parte. Y fue poco después de esto que Dumouriez se pasó del lado de los austríacos. En Neerwinden fueron derrotados los franceses, triunfaron los austríacos, fue una masacre horrible. Estos son planos diseñados por Miranda pero terminados por otros dibujantes. Este es Amberes y este es Maastricht, para el estudio de las fortificaciones y cómo tomarlas, en fin, que sirvieron para, por ejemplo, Maastricht fue tomado por las tropas francesas. En la tercera estadía en Londres, antes de salir de París, firma un convenio que se llama Convenio de París, con una cantidad de hispanoamericanos, en donde se comprometen a luchar por la independencia de Hispanoamérica, y es lo que va a ser muchos consideran que es la primera semilla, el origen de la que va a ser después la Logia Lautaro, o la Logia de la Libertad, o como se la quiera llamar. Siguen las negociaciones, y aquí tenemos los nombres más significativos, son los que firman el acuerdo del Convenio de París, pero son algunos. Yo no he querido poner más, pero cada uno de estos tenía a su vez una red en sus... Pablo de Olavide, peruano; Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, peruano; Pedro José Caro, cubano; Pedro Fermín de Vargas, neogranadino; Antonio Nariño, neogranadino; Manuel de Salas, chileno; y Manuel Gual, venezolano. Está un año en Francia de regreso, intenta una nueva, pero ya Napoleón es emperador y Fouché es el jefe de policía. Y Napoleón ordena perseguirlo. Napoleón ha restablecido la esclavitud en Haití, en Santo Domingo, y ha dado un viraje completo a todas las leyes de la Convención y de la Revolución Francesa. Y ha destruido, o está en proceso de destruir a Dessalines, el gran jefe revolucionario de Haití, y a destruir Haití, como lo lograron, ¿no? Este es un periodo muy breve, pero absolutamente fascinante, porque tiene 3 o 4 identidades diferentes. Resulta que la policía de Fouché va a hacer allanamiento en la casa de Miranda y descubren que no es ahí donde vive,
sino que en otro lado, y van a ese otro lado, y tampoco es ahí. Tenía como 3 o 4 casas, y 3 o 4 nombres, y es de ahí de donde sale con anteojos de turista. Bueno, este es el Miranda de 1806, cuando se inicia, cuando por fin los ingleses se deciden hacer algo y dicen, bueno, sí, vamos a invadir América del Sur. Invaden Buenos Aires con tan mala suerte que los porteños los derrotan. Pero son una cantidad de miles de soldados británicos. Los porteños dicen, no nos aguantamos a los ingleses, y en las calles de Buenos Aires derrotan a los ingleses del modo más impresionante. Miranda insiste de todas maneras que él va a invadir Venezuela, que Venezuela es solamente el puente de entrada para irradiarse por toda Sudamérica, y los británicos le dicen, si usted consigue hacer eso, lo apoyamos, pero si no lo consigue, no lo apoyamos. Entonces él se va a Nueva York y arma una expedición con exclusivamente soldados norteamericanos, todos voluntarios, todos hijos de los notables norteamericanos de la masonería. Así que la primera expedición de Miranda es norteamericana. Esta es su carta de despedida al presidente norteamericano, agradeciéndole todos sus favores y todo eso, y diciéndole que va a luchar por la libertad. Nombra a su balandra, su bergantín, con el nombre de Leandro, que es su primer hijo. Él ya en 1800 se había casado con su ama de llaves, Sarah Andrews, y que fue el amor de su vida. Yo diría el verdadero amor de su vida, porque todos los demás fueron aventuras. Eso es lo que yo me atrevo a decir. Sarah Andrews está enterrada en Inglaterra con el nombre de Sarah Miranda. O sea que hubo matrimonio. Bueno, esta expedición va muy mal porque parten de Nueva York, bordean las costas de Cuba y se establecen en los Cayos de Haití, y desde allí inician el viaje, pero por errores de navegación llegan a esta región cuando habían calculado llegar aquí. Entonces pierden 2 días, 1 día o 2 días, y cuando intentan desembarcar son destrozados por las tropas realistas en Venezuela. Él se retira a las Antillas Menores y prepara su segunda expedición, que es muy importante porque la segunda expedición es hecha con voluntarios de todas las naciones, ya no con norteamericanos, sino de todas las naciones, franceses de la época anterior a Napoleón, franceses republicanos, principalmente franceses, pero también españoles que quieren derrocar la monarquía, que no quieren a Fernando VII, que no quieren la monarquía española, que quieren la república en España. Entonces, con esa tripulación, algunos de ellos van a continuar luchando y lucharán durante años después de la muerte de Miranda, inclusive en la independencia de Hispanoamérica. Con esa tripulación intenta invadir de nuevo Venezuela, manda proclamas por todas partes y todo eso, pero los mantuanos movilizan a la población bajo riguroso control, impiden todo contacto, y Miranda llega a la vela de Coro, y la vela de Coro está desierta. Coro está desierta, nadie sale a recibirlo, nadie, todo el mundo es encerrado en sus casas, y eso lo obliga a retirarse. Interesante es que a pesar de que no hay combates formales y que la población, por miedo o por lo que fuera, no ha acompañado el plan de Miranda,
la represión de las autoridades es dura contra la misma población. Y ya veremos que también contra los mirandinos. Esta es la proclamación que se imprimió a bordo del Leandro y que forma parte del programa político de Miranda, para que fue la proclamación que se repartió, no sé a quién, en Coro, pero se imprimió a bordo del barco que llevaba su imprenta. Y esta es la bandera naval que Miranda tenía en esa expedición, con un banderín arriba que decía muera la tiranía y viva la libertad. Y esta es la bandera que se enarboló ya desde Los Cayos, pero que se enarboló en Coro, la tricolor, que es hoy la bandera de los países bolivarianos. Se ha discutido mucho que la bandera son los colores de una rubia sueca y que los colores son esto, lo otro y lo demás allá. Yo he tenido 3 hipótesis de trabajo, una detrás de otra, y ahora la que tengo preferida es que, como Miranda admiraba tanto a Colón, es que son los colores de Colón. Son los colores que tenía el escudo de Colón cuando hizo su primer viaje. Estos son los colores de Colón. Entonces, esa es la hipótesis que yo prefiero por ahora, pero son hipótesis. Nada está aprobado. Bueno, los norteamericanos que fueron capturados en la primera expedición de Miranda fueron ahorcados. Fueron ahorcados con una sentencia bárbara. Y está bueno decir y saber que uno de los jueces que participó en dictar esta sentencia se llamaba Juan Germán Rocio, nacido en 1763, muerto en 1821, uno de los más brillantes luchadores por la independencia, pero por la independencia mantuana. Y Rocio era jurisconsulto y era juez, y participó en los juicios contra estos pobres norteamericanos voluntarios. Rocio era muy católico, muy republicano, pero muy católico. Y esto hacía que él fuera particularmente duro contra estos tipos que eran protestantes, porque eran norteamericanos, y además plebeyos. Miranda regresa a Londres después de este fracaso, pero sigue trabajando allí. Esa es su casa. Eso estaba lleno de libros. Ahora es, claro, ahora está mucho mejor la casa, fue comprada por Venezuela y es la embajada, la sede de la embajada, pero no se puede tomar la fotografía porque está tapada de árboles, entonces uso una fotografía vieja. Bueno, ya voy a terminar. En junio de 1810, la Junta de Caracas nombra una misión diplomática a Londres, compuesta por Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello. Llevan instrucciones de asesorarse con Miranda, pero impedir su ida a Venezuela, porque es un afrancesado, es un francés, es un revolucionario, es un extremista. Bello ha escrito cosas horribles contra Miranda, ya para esa época. Bolívar, nada, porque es muy joven, pero López Méndez es un adversario de Miranda. O sea, mandan una comisión para decirle, no vaya a Venezuela. ¿Quién escribe las instrucciones? Rocio, que para ese entonces es presidente suplente de la Junta. A pesar de eso, Miranda se va para Venezuela y es recibido por el pueblo llano, no es recibido por los mantuanos, y los mantuanos lo dejan esperando en La Guaira antes de darle un permiso de entrar a Caracas. O sea, y le advierten de que extremismos nada.
De todas maneras es elegido diputado en la Junta y firma, y con su firma, impulsa y firma la independencia de Venezuela. Cuando estalla la guerra, la guerra con los realistas, que arman un ejército para derrocar la primera Junta, Miranda, por su experiencia, es nombrado generalísimo, pero derrotada la Primera República, como ya dije, es puesto en prisión la noche del 31 de julio. ¿Quiénes apresaron a Miranda? Miguel Peña, un individuo que ha pasado a la historia por ser un intrigante terrible, que cambiaba de bando a cada rato a lo largo de la historia. Manuel María de las Casas, el comandante de La Guaira, el comandante, Miguel Peña, el comandante político, Manuel María de las Casas, comandante militar. Fíjense las edades, 32, 27 años. José Landaeta, de nacionalidad español, jefe de la guarnición. Juan José Valdés, sargento mayor de la guarnición. Rafael Castillo, de la familia de los Castillos, que después fueron feroces enemigos de Bolívar. Manuel Cortés Campomanes, de 37 años. Juan Paz del Castillo. Y yo los he puesto en el orden de jerarquías de aquel momento. De modo que ustedes ven que Simón Bolívar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, era el octavo en jerarquía en aquel momento, y Simón Bolívar recibió orden directa de Manuel María de las Casas. Entonces no es que Bolívar entregó a Miranda, es que fue un grupo. Todos ellos son mantuanos, incluido Bolívar. Pero de este grupo, los más jóvenes, o muchos de los más jóvenes, porque el grupo es más grande, estaban indignados con Miranda porque les habían dicho que Miranda había traicionado la República y había capitulado con Monteverde. Pero el gobierno por unanimidad había aprobado la capitulación. Y esto lo sabía Juan Germán Rocio, que estaba presente en La Guaira cuando se produce eso, y no les dijo nada a estos muchachos que Miranda no era el culpable de la capitulación, sino que el culpable de la capitulación, si hay culpables, era todo el gobierno en pleno, por unanimidad. Inmediatamente después de que Miranda es apresado, Manuel María de las Casas ordena cerrar el puerto de La Guaira, obedeciendo órdenes ¿de quién? De Monteverde, del español. Y tendrá relaciones con Monteverde, y Monteverde, cuando ocupa la ciudad, lo va a dejar en su cargo. Así que la traición de Manuel María de las Casas está probada y superprobada. Hasta el punto de que estos muchachos, Tomás Montilla y Simón Bolívar y otros de ellos, se enfurecen porque se sienten verdaderamente traicionados e intentan fusilar a Manuel María de las Casas. Entonces es un episodio confuso, un episodio en el que aparecen todas las pasiones, están todos enfurecidos, y el hecho es que Miranda es entregado a los españoles. ¿Quién lo entrega? El señor Landaeta, que es español. ¿Por orden de quién? Por orden de Monteverde, que pasa directamente por encima de Miguel Peña y de Manuel María de las Casas, que obedecen sus órdenes en ese momento. Yo no sé si esto enreda más las cosas o si aclara un poco. Aclara un poco. Primero, que fueron los mantuanos, el grupo de los mantuanos. Para mí aclara que los señores, los líderes mantuanos, engañaron a los jóvenes. Les hicieron creer que Miranda había traicionado. Y estos jóvenes, pues entusiasmados y enfurecidos, pues lógicamente tenían que haber matado a Miranda, ¿no? Una pregunta, ¿en las tropas realistas habían algunos mantuanos o eran solo españoles? Había mantuanos. De hecho Monteverde estaba casado con una mantuana, Rivas. Era pariente de los Rivas, que son parientes de Bolívar.
Pero por eso hablé yo de la endogamia de los mantuanos, al comienzo. ¿Quién rige en España en ese momento? ¿Cómo? ¿Quién es el rey de España en ese momento? No, en ese momento están las Cortes en España. En 1812 están las Cortes, se está firmando la PEPA, la Constitución de Cádiz. En el sur, pero ese, O sea, es Napoleón quien rige. Legalmente es Fernando VII, pero es Napoleón y Pepe Botella, su hermano, el que están ahí dirigiendo Madrid. Esta es la Carraca, donde va a morir Miranda, y ahí está señalado el lugar de la celda, donde va a estar 4 años recluido y al final muere de una cantidad de enfermedades producidas por el mal cuidado y la soledad, sin duda. Y este es el cuadro completo de Arturo Michelena. Esto es lo que, a mi modo de ver, queda pendiente de la idea mirandina, ¿no? La unión de todos los pueblos latinoamericanos en un sistema político común, con plena participación de todos los ciudadanos, independientemente de raza, abolición de discriminación racial, de género, de clase, de religión, de origen, de ideología, atención gratuita a los enfermos, educación para todos, cultura y recreación para todos, respeto a la dignidad de todos, reforma y humanización del sistema penal y carcelario, respeto pleno a los derechos humanos, lo que incluye los derechos de la mujer, por supuesto, y relaciones internacionales en igualdad, independencia y soberanía. Esas son las cosas que están claras en el diario de Miranda, en sus negociaciones, en todo eso. Yo diría que ganó la República Oligárquica, ganaron los mantuanos, que dicen claramente, Simón Bolívar en la Carta de Jamaica dice, no somos indios, ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país, los indios, y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país, quitarle su tierra a los legítimos propietarios del país y mantenernos en él contra la invasión de los invasores europeos. Esto es, el proyecto mantuano es conquistar una nación, fundar una nación para la clase social de los criollos, quitándole a los indios lo poco que les queda. Es malo, es bueno, yo no entro a juzgar, eso está escrito así. Lo único que constato era que esa clase, la de los mantuanos, era la única que podía dirigir la independencia, no había otra. Era la única que tenía los recursos humanos, económicos, militares y políticos capaces de garantizar ese proceso. Rompió el coloniaje, sí, pero fundó la República Oligárquica.